de libertad, como una nostalgia de un tiempo en el que casi todas las cosas las conseguíamos a base de esto y que ahora parece imposible. Me acabo de jubilar hace poco tiempo, entonces estoy en esa fase en la que pierdes la noción del día de la semana en el que estás. Y cuando venía para acá y me he dado cuenta de que era viernes por la tarde del mes de junio en Madrid, con la que está cayendo, digo, vaya moral que tienen de convocar un encierro a estas fechas, ahí en Vallecas, enfrente de mi escuela, que la tengo ahí. Y a la vez que pensaba que qué moral convocar esto, pues me apetecía justamente reivindicar esa palabra, ¿no? La palabra moral y la palabra ética, porque pienso que son dos cosas que ahora mismo se están perdiendo en las escuelas. Yo voy a hablar muy poquito y no voy a hacer referencia a datos. Los ponentes anteriores han dado muchas pinceladas y aquí hay mucha gente que tendrá muchos más datos que yo para dar estructura al discurso. Pero como maestra de a pie sí que quiero transmitir la gran preocupación que tenemos en las escuelas, y desde los movimientos de renovación pedagógica lo venimos reivindicando muchos años. La presión que tenemos los maestros y los docentes en las escuelas y la falta de tiempo para encontrarnos es uno de los elementos sobre los que me parece que deberíamos insistir en toda esta movilización que estamos ahora intentando poner en marcha o darle continuidad a otras que se han abordado en momentos anteriores. Yo me he jubilado, como muchos compañeros y compañeras, en un proceso que considero de éxodo o de exilio de la educación. Mucha gente de mi edad hemos terminado nuestra vida profesional exhaustos y con unas ganas de terminar que la escuela no las merece, porque no terminamos cansados ni de nuestra profesión, ni de los chavales, ni por supuesto de los compañeros y compañeras, y mucho menos de las familias, que me alegro muchísimo de que haya alguien aquí representándolas. Nos hemos terminado jubilando, marchándonos hartos de la escuela, realmente por la presión administrativa a la que llevamos tanto tiempo siendo sometidos. Yo he estado 20 años, me pongo como ejemplo porque me resulta lo más fácil, pero creo que de mí misma se pueden sacar otras consecuencias. Yo he estado muchísimos años trabajando en educación infantil. Estuve en un centro de los primeros centros en Madrid donde se implantaron los grupos de niños y niñas de 3 años. Se hizo todo con un entusiasmo, con una ilusión por hacerlo bien. Tuvimos el privilegio de ir a visitar escuelas a Italia, a Reggio Emilia, a recorrer otras escuelas de toda España para traer a Madrid un modelo educativo en el que el 0,6 nos representara como la base de toda la educación pública en la que se van a seguir moviendo todos los alumnos, alumnas y todos nosotros. Todo eso se desmanteló en 6 meses. En 6 meses. No digo ni en 1 año ni en 2 de gobierno. En 6 meses no se sabía qué era la educación pública en Madrid. Algo que se había, en la educación infantil, algo que se había ido conquistando muy poco a poco. El suprimir maestros en las escuelas no es que tengamos menos trabajo en la escuela, es que ha ido acompañado una baja de maestros con un aumento de ratios, con una presión curricular, con un aumento de contenidos, con una anticipación de contenidos de secundaria primaria y de primaria infantil y de infantil. Vamos, es que yo estoy viendo niños en escuelas infantiles del 0,3, que ya no podemos decir el 0,6, desgraciadamente, quedan 3 contadas con las manos, niños que es que llevan sus fichas en clases de 1 y 2 años. Pasas a la escuela porque te llaman para contarles un cuento y dicen, espera que recojamos, y están los niños haciendo fichas en 1 y 2 años. Cuando te sorprendes, dicen, ¿qué pasa? Es que vosotros no trabajáis con método. Yo cada vez que escucho lo de no trabajáis con método me sorprendo, porque la gente en el discurso popular ya de los propios maestros se plantea si trabajas con método o sin método, refiriéndose a los libros de texto. Si tienes método, que tienes libro de texto. Si no tienes libro de texto, no tienes método. ¿Es que trabajáis sin método? No, no, trabajamos con método.
todos trabajamos con método, pero con un método que no corresponde a las fichas. Pero entiendo también que la presión curricular, la anticipación de contenidos, como os digo, el aumento de ratios y la bajada de número de profesorado por centro ha hecho que las condiciones dentro de las escuelas sean insostenibles, tanto para los chavales como para nosotros, como para las familias. Y una cosa que nos preocupa muchísimo, o sea, aparte de la presión curricular que os digo, es la prioridad que se está dando a determinadas áreas frente a otras. Ya el tema de la religión lo han nombrado y no lo voy a poner de relevancia, pero el tema del inglés, todo lo que está provocando el bilingüismo en la Comunidad de Madrid, eso es absolutamente degradante para la escuela pública, pero no ya solamente para la escuela pública, sino para la formación de los chavales. Ahora mismo estamos comprobando, y dentro de Acción Educativa y de los MRPs se ha hecho un estudio junto a comisiones que también ha hecho, sobre todo el tema de bilingüismo en la Comunidad de Madrid, que es para echarte las manos a la cabeza. Realmente los chavales van a pasar sabiendo un poco más, algunos un poquito más de inglés, pero mil veces menos de muchas cosas importantes para su formación y para su vida. O sea, realmente van a pasar como analfabetos en muchísimas cosas. Yo he tenido el privilegio de ser el último coletazo, porque en mi cole seguimos resistiéndonos a ser bilingües, pero ya veremos cuánto tiempo podemos resistir. Pero creo que soy de los privilegiados que nos hemos mantenido y lo hemos conseguido, porque en el tiempo que he podido estar en primaria ya con los últimos cursos, poder trabajar el área de sociales, trabajar la historia en nuestro idioma, en un idioma en el que puedes compartir las cosas con los chavales, cargado de matices, hacerlo realmente globalizado, eso en un idioma que no es el suyo, ni es el nuestro, por mucho que vayamos a 1000 academias para formarnos, es absolutamente una falacia. O sea, es que los chavales no lo saben. Tú cuando les estás hablando de dónde está un río, les hablas no solo del río, les terminas hablando de la sequía, del cambio climático, de la gente que viene de otros países, de nuestro compromiso, de lo que está pasando en África, de que África se tiene que levantar. Y todo eso lo estás haciendo, ¿qué? ¿A partir de dónde nace el río Duero? ¿Y dónde muere el río Duero? Pues sí, pero con todas esas cosas. Si lo haces en otro idioma, que es lo que está pasando, lo hacen aprendiendo los 4 nombres de los ríos, que es que eso no lo pueden cambiar, aunque sea en otro idioma, tienen que seguir diciendo el Duero, y como mucho en vez de río van a decir Rivero, como se pronuncie. Pero quiero decirte que todos los matices se están perdiendo. Entonces, todas esas cosas que están pasando en la escuela van acompañadas a que los maestros y maestras no tenemos prácticamente tiempo para podernos reunir, para poder reflexionar y para poder investigar. Desde los MRPs durante mucho tiempo nos hemos negado a la jornada continua, respetando a compañeros que lo ven de otra manera, porque en la jornada continua, aparte del debate que surge con la situación de las familias o con lo que puede pasar con los chavales, la sobrecarga de horas o no, lo que sí que encontramos es que la jornada continua, cuando se está implantando, no permite a los maestros verse la cara prácticamente en todo el tiempo, excepto los días que tienen unas reuniones puntuales convocadas, pero no hay prácticamente ni un tiempo de convivencia. Todas estas cosas que están ocurriendo dentro de la escuela hacen que como movimientos de renovación pedagógica nos preocupe muchísimo no tener tiempo para la reflexión y la investigación. Los dos han nombrado la innovación educativa. ¿Hemos hecho innovación a costa de qué? Yo me jubilo con 60 años y sigo siendo una analfabeta en las nuevas tecnologías. Lo poquito que sé lo he tenido que aprender de mis propios alumnos por la noche en mi casa o como he podido. Nadie me ha formado para dar ese cambio y sin embargo se me ha exigido que ya lo sepa. ¿Para dónde se me exige que ya lo sepa? Ni siquiera para tener un cole con las nuevas tecnologías. Para el último coletazo, que es que ahora tenemos con todo el sistema nuevo de gestión de raíces y no sé cuántas cosas que me cuentan mis compañeros, o sea, para irnos metiendo en unos procesos que sin embargo nos hacen que los claustros y los momentos de encuentro, en vez de estar hablando de pedagogía y de las cosas que nos importaría para sacar adelante a la escuela, la estamos dedicando para rellenar y cumplir con unas tareas burocráticas que solamente los nombres, o sea, vamos a empezar por el PCC, la PGA, el DIA, el P. Yo os puedo decir todo por siglas, porque hay miles de cosas para poderlas rellenar y no voy a contárosla porque mucha gente sabe ya a qué me estoy refiriendo. Pero las horas que echamos en todo eso, estoy viendo ahí con muchísimo orgullo a una de las primeras maestras que tuvo
mi propio hijo, y guardo como oro en paño, está allí sentada Elena, guardo como oro en paño el informe que hacían las maestras de infantil en el año 80 y tantos en España, porque tenían el tiempo de reflexionar, a lo mejor se lo quitaban de otras cosas, pero tenían el tiempo pedagógico de reflexionar sobre cada alumno, sobre sus vivencias, y nos llegaba a las familias con algo que nos ayudaba a crecer como madres, con nuestros hijos y dentro de la escuela. Eso ahora mismo es imposible. Tenemos una presión para poner unas notas, para rellenarlas todas con unas nomenclaturas que es que, vamos, imposible. Para que os podría dar muchos ejemplos, pero no los voy a dar. Pero ese tiempo para poder reflexionar, investigar. Veo aquí compañeros que participan en un montón de escritos, en libros. Hay muchísimos maestros de a pie que tienen muchas cosas que contar, muchas cosas que escribir. Las publicaciones normalmente las hace la gente que está en la universidad, pero es que en la escuela hay muchas investigaciones. La gente que está en el 03 es maravillosa y tendría cosas para escribir todos los días. Es el auténtico laboratorio del que todos podemos aprender y no tienen tiempo, compañeros, no tienen tiempo absolutamente para escribir nada de su práctica educativa, de la que todos podríamos estar aprendiendo. Nosotros empezamos con los niños y niñas de 3 años, con una defensa grandísima y un respaldo administrativo, donde no pasaban, los niños y niñas de 3 años no pasaban de 18 en el aula. 18 en el aula. Y si había un niño con necesidades un poco más profundas, se reducía la ratio. Ahora mismo están soportando ratios de 28 niños, incluidos los niños de necesidades. Te vienen en 3 años 2 niños con diagnóstico, más los que vienen sin diagnosticar, y se encuentra una maestra o un maestro con 28 en el aula, con 5 de necesidades, y encima quitan el maestro de apoyo de infantil, que bien que esté eso puesto en la pancarta, porque es que ya, vamos, es que eso es, o sea, para rasgarte las vestiduras. 150 niños de infantil y que a lo mejor no haya un maestro de apoyo. No poder sustituir a los maestros, no poder los maestros salir al baño si tienen una necesidad. O sea, muchas cosas que están ocurriendo y con la presión de la LOMCE en los últimos años ha sido ya algo inaudito. Dentro de una de las tareas de los movimientos de renovación pedagógica, una cosa que nos importa muchísimo también es la formación del profesorado, algo que se han cargado. Ya no es solamente la formación del profesorado dentro de los coles, la formación del profesorado de los centros de profesores, la formación del profesorado a través de las escuelas de los sindicatos, la formación del profesorado a través de las escuelas que se convocan como movimientos de renovación pedagógica. Todo eso ha ido desapareciendo de todo el Estado. Los cursos que se mantienen con verdadera resistencia para que las cosas no decaigan. Hemos pasado tiempos absolutamente, bueno, ya absolutamente sin ninguna subvención. Cuando dijimos resistimos aunque nadie nos apoye económicamente, entonces dijeron pues esos cursos que les valían como puntos a los maestros, pues ahora ya tampoco les valen. Dijimos seguimos resistiendo, bueno pues ahora tampoco valen cualquier curso, solamente valen los de inglés o los de nuevas tecnologías. Un curso de psicomotricidad no les puntúa o no se les considera, un curso de cuentos no se les considera. Toda la formación se ha desmantelado. Entonces, resumiendo un poquito para terminar, el tiempo de encontrarnos dentro de las escuelas, el tiempo de investigar, el tiempo de poder formarnos y el tiempo de compartir nuestras prácticas educativas, nos parece que son 4 cosas que se han perdido de una manera muy gravosa, junto, me lo he saltado, pero lo han comentado también un poquito, iría dentro de esto, junto a la atención a la diversidad, que nos parece otra de las cosas terribles que está pasando, terribles, el desmantelamiento de todo eso en las escuelas, nos parece que serían algunos de los elementos de reflexión que tenemos que compartir y seguir debatiendo juntos, ¿vale? Me habré saltado mucho.